Yo estoy grabando Este, desde mi computadora, digamos, la primera parte. bien, bien, buenísimo. Entonces, bueno, sumamos esta y después mandámela, así la pongo en el Drive. Yo ahí ya les puse las que fueron de ayer. Bueno, dale. Bueno, entonces, ¿quieren que empecemos a ver cánceres? Sí, sí, empecemos. Bien, buenísimo. Lu, me vas a ayudar que empecemos con cáncer gástrico. Mm, mm, mm. Este es. Bueno, lo leamos primero tranqui. Acá el material es del estómago también, es una persona de 60 años. Se reciben fragmentos tisulares que en conjunto miden 10 por 5 por 3 milímetros, son irregulares blanquecinos y en el diagnóstico tenemos un adenocarcinoma de células de anillo en cero. ¿Qué tipo de método estamos utilizando acá? Primero que nada. Una biopsia de tipo incisional, probablemente por el tamaño y por el hecho de que es dirigida por endoscopía digestiva alta. Generalmente estas son de tipo incisional. Es difícil sacar toda la lesión por medio de las pinzas. Y vemos que acá, bueno, siempre pueden agregar la definición de la biopsia, también el proceso de fijación que va a ser en forma del 10%, deshidratación en alcoholes, fijación en parafina, corte con micrótomo, coloración de rutina. Acá el diagnóstico es de un adenocarcinoma de células de anillo en sello. Acá estamos hablando de un cáncer gástrico. Se refiere a una neoplasia epitelial maligna derivada del tejido glandular. Cuando hablemos de cánceres, y van a ver que esto se aplica a todos los cánceres, hay cuatro cosas para mencionar. Factores de riesgo, lesiones precursoras, factores pronósticos, factores predictivos. Generalmente, si ustedes tienen en la descripción el factor del riesgo, se habla primero del factor de riesgo. Si tienen la lesión precursora, de la lesión precursora. Si tienen el cáncer en sí, yo suelo empezar por factores pronósticos y de ahí recién hablo de los otros temas. Muchas veces incluso yo dejo el factor de riesgo para hablarlo en el punto 3 recién. Y en este caso, bueno, ya hemos definido que es un adenocarcinoma. Acá podemos hablar de que uno de los tipos que podemos clasificar el adenocarcinoma es de células de anillo en sello, que la presencia de esta célula nos hace pensar que podría ser de tipo difuso el carcinoma, clasificamos en intestinal difuso. Los tipos de cánceres van a depender según la morfología que tengan, pero en la mayoría entran en la clasificación de adenocarcinoma porque derivan del epitelio glandular. Con respecto a los factores pronósticos, vamos a hablar también de que para ver el grado de diferenciación histológica nos planteamos ver la cantidad de glándulas afectadas que tenemos, la cantidad de mitosis atípicas por campo, el grado de pleomorfismo nuclear, y la estadificación la vamos a hacer con el sistema TNM. El sistema TNM es un sistema universal en el que la T hace referencia al tamaño de la lesión, la N si es que hay o no diseminación a los ganglios regionales y la M si es que hay o no metástasis a distancia. En este caso no nos aclara el estadio, pero bueno, tendríamos que estudiarlo para saber si es que el paciente tiene o no una diseminación y para también ver qué tratamiento se le puede hacer. Con respecto a los factores predictivos, el cáncer de estómago tiene como principales factores que nos permiten adecuar la terapéutica el HER2-Neu y el factor del crecimiento endotelial. Estos van a permitir una división celular más rápida, más acelerada y también con una facilitación de elevación de la apoptosis. O sea que, bueno, son mutaciones que producen la carcinogénesis y que nos van a facilitar la terapéutica si es que están presentes. Con respecto a los factores de riesgo para cáncer de estómago, nosotros hablamos del sexo, es más frecuente en el hombre que en la mujer, de la edad, es más frecuente a partir de los 55 años y este paciente tiene 60 años. Son importantes también hablar de lo que es acá la gastritis crónica atrófica y las mutaciones genéticas, porque recuerden que también hay un tipo de gastritis que se llama autoinmune, que es productora de cáncer. Dentro de las gastritis crónicas atróficas, quizá la que más nos interesa mencionar, es la que es producida por el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que tiene una alta distribución a nivel mundial, casi se calcula que más del 50% de la población está infectada con Helicobacter pylori o en algún punto de su vida ha sido infectada, y que principalmente en América Latina hay una mayor incidencia. Esto tiene que ver
por el hecho de que se transmite por contacto fecal-oral, o sea que quizás los hábitos malos alimenticios, higiénicos, predispongan a esta infección. El Helicobacter pylori lo que va a hacer es una secreción de enzimas ureasas que desdoblan la urea en amoníaco. Esto genera una alteración en el pH del paciente, del estómago, porque tiene un tropismo por las células glandulares de esa parte. Esto va a generar que se haga una metaplasia para resistir ante este entorno adverso. Realmente es una metaplasia de tipo intestinal. Esto va a significar que el epitelio foveolar gástrico del estómago se va a transformar en un epitelio de tipo intestinal, o sea, parecido a ciliado con células caliciformes, cilíndrico. Y finalmente, sobre esta lesión se va a asentar una displasia, que va a ser el cambio de la citoarquitectura, con una alteración en la disposición de las células, de la orientación que tienen. Va a ser una proliferación desorganizada, pero que no constituye una neoplasia de por sí, sino que recién cuando empieza a ser infiltrante, nosotros ya decimos que es un carcinoma. Un carcinoma va a tener características malignas, como el hecho de ser infiltrante, que dijimos recién. Generalmente el crecimiento es rápido, es infiltrativo, suelen tener bordes irregulares, tamaños más grandes que los de la benigna, características a nivel celular que nos hacen decir que son criterios malignos, como el hecho de tener mitosis anormales, un exceso de mitosis, pleomorfismo nuclear, una alteración a nivel de las glándulas, de la forma. Y todo esto nos haría caracterizarla morfológicamente como más o menos benigna, y junto con los factores pronósticos que mencionamos antes, determinar el comportamiento biológico que tiene para también determinar cuál va a ser la sobrevida y la posibilidad de recidiva que tenga este paciente. Es importante que le hagamos saber al paciente que tiene cáncer. Hay que estudiar en qué estadio se encuentra y cuáles son las posibilidades de tratamiento. Muchas veces el diagnóstico de cáncer puede ser abrumador para el paciente y la familia, pero siempre hay que tener en cuenta que se pueden tratar. Como un buen pronóstico sería si es que no tiene metástasis, así que ese sería el mejor escenario posible. Y bueno, pensar en realizar un tratamiento, quizás quimioterápico, que colabore con la erradicación de esta lesión. Si es un paciente que tendría que modificar quizás sus hábitos alimenticios para que no tenga más lesiones de tipo gástrico, y tendría que saber que no debería consumir alcohol, café, gaseosas, ni otras bebidas que son irritantes. Y eso sería más o menos todo lo que se me ocurre, al menos en este momento, que podemos mencionar de cáncer gástrico. Algo que hubiesen dicho diferente, porque yo por ahí me mezclo mucho para hablar, así que acepto totalmente críticas y sugerencias. O algo más que hubiesen agregado o ¿Se puede decir cambiado. la incidencia y la mortalidad, digamos? Se puede empezar Sí, por ahí. perfecto. Eso siempre es un puntazo a favor, que ustedes después aclaren y que digan, bueno, el cáncer de estómago en Argentina, creo que era el sexto, habíamos dicho. Para 2018 es el sexto cáncer con más incidencia, tanto en hombres como en mujeres, pero sin embargo es más frecuente en hombres. Esto muchas veces está dado por la alimentación que se lleva. Con respecto a la mortalidad, es más mortal que incidente, creo que aparecía cuarto con respecto a la mortalidad. O sea que hay que intentar encontrarlo temprano. Un diagnóstico precoz siempre va a favorecer un tratamiento oportuno. Y bueno, si se les van ocurriendo más cositas, quizás cáncer gástrico es justo de los más cortitos, pero siempre se pueden ir agregando más temas. Ahora hagamos uno de cáncer de cuello de útero. Veamos un PAP. Bueno, este será. Mar, ¿me ayudas a presentarlo? Bueno, Bueno, ¿qué tipo de método se está utilizando acá, primero que nada? una citología de tipo exfoliativa. Bien, entonces se recibe un informe anatomopatológico de un Papa Nicolau, que es una citología exfoliativa cérvico-vaginal, que se utiliza con la tinción de Papa Nicolau. La citología, acá pueden siempre decir, y es un puntazo, es el método que estudia los extendidos celulares de los pacientes y que tiene características que la hacen ser útil para el tamizaje, como el hecho de que es un método poco invasivo, son métodos generalmente baratos y sencillos de realizar,
Por lo tanto, se los realizan en la mayor parte de los centros asistenciales y nos permiten un tamizaje para la detección temprana de lesiones y la posibilidad después, tenemos que siempre pensar que hay que confirmarlo con una biopsia, porque la citología no confirma los diagnósticos, sino que lo sugiere, que de hecho ahí abajo dice, se sugiere colposcopía y biopsia para que podamos confirmar el diagnóstico, que en este caso es de una lesión intraepitelial escamosa cervical de alto grado, o sea que es una displasia severa sin 3, o también podemos decir un HSIL. ¿Qué puedes decirme de esta lesión, Marta? ¿Cómo definirías acá? Que bueno, que es una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, que bueno, que quiere decir que hay una displasia severa, que la displasia es una alteración citoarquitectural del tejido con un crecimiento desorganizado y una pérdida de la unicidad, que puede estar afectando los 2/3 del epitelio o todo el espesor del epitelio, y bueno, que se va a observar pleomorfismo nuclear, mitosis atípicas, Bien, y que bueno, que sería una lesión precursora para lo que es el cáncer de cuello de útero. bien, acuérdate que el SIM3 ya constituye carcinoma in situ, Ah, bien. ya estamos hablando de una lesión avanzada, claro, y acá se trata de un HSIL, ¿cierto? ¿Qué características va a tener además de ser displásico? O si querés hablarme directamente del cáncer, ¿qué evolución va a tener en el cáncer? Ay, espera que justo hay mucho ruido de fondo. ¿Me repetí la pregunta, por favor? Sí, te decía así, acá cómo podría seguir si no hablando directamente de cáncer. Eh, bueno, que bueno, que estas lesiones generalmente se dan por el virus del VPH, que es un virus que se transmite sexualmente, que tiene cepas que son muy oncogénicas, como la del tipo 16 y 18, que bueno, estas células lo que hacen es infectar a las células del epitelio metaplásico, que es inmaduro, que se encuentra en la unión cilindro escamosa, pero que únicamente se va a replicar en las células maduras. Y que bueno, que hay unas células patognomónicas del VPH, que son los coilocitos, que se caracterizan por tener un agrandamiento nuclear y un halo nuclear citoplasmático. Bien. Y bueno, En ya relación al hablando. cáncer del cuello de útero, acá podés hablar de los factores pronósticos. Bien. En cuanto a los factores pronósticos, cuando hablamos de tipo de cáncer, bueno, en este caso sería un carcinoma de células escamosas, en relación a lo que es el grado de diferenciación. Vamos a hablar del porcentaje de queratinización de las células, de la cantidad de mitosis atípicas, del pleomorfismo nuclear, y en la estadificación se utiliza el sistema FIGO, que bueno, que nos va a permitir evaluar, digamos, la extensión del carcinoma en 5 estadios. El estadio 0 es en carcinoma in situ, el 1 es un microinvasor que únicamente afecta el cervix, el estadio 2 al cuerpo del útero, que puede llegar también al tercio inferior. Bueno, el 3 que afecta al tercio inferior y también a la pared pelviana, y el estadio 4 que ya afecta a los órganos adyacentes. Bien, Y buenísimo. los factores predictivos hasta el momento no se han encontrado. Bien, ahora, si vos tenés una lesión de SIM3, ¿qué tipo de tratamiento podrías realizarle a la paciente? Se puede realizar la conificación, Ajá, ¿en qué consiste? que es un tipo de biopsia de tipo excisional, perdón, que se extrae un fragmento en forma de cono, bueno, que tiene su base en el exocervix y su ápice en el canal endocervical, y que bueno, que la muestra extrae también el tejido de transición.
y que, bueno, que se puede realizar mediante dos métodos, caliente o frío, Ujú. que permite extirpar la lesión en su totalidad. Bien, perfecto. Y eso va a prevenir de forma secundaria, o sea, hacer una prevención secundaria para el cáncer de cuello de útero. Ahora sobre la paciente, ¿qué me puedes decir? Um, O sea, no tenemos la edad, nada, ¿viste? Pero en general, ¿qué podrías hablar acá? De factores de riesgo, que ya me dijiste que era el HPV, podrías hablar del algoritmo de HPV, de la vacunación del HPV. bueno, que en cuanto al algoritmo que se hace el test de BPH, aquellas mujeres que son mayores de 30 años, porque debajo de esa edad es muy probable que el test dé positivo, pero que en la mayoría de los casos esto se resuelve con éxito, no sé cómo decir, Se resuelven debido espontáneamente porque la persona es espontáneamente inmunocompetente. porque la paciente tiene un buen sistema inmunológico y las infecciones por el VPH se caracterizan generalmente por eso, por ser transitorias y que se resuelven espontáneamente. Y bueno, cuando el test de VPH da positivo, después se recomienda, digamos, hacer una citología, y cuando esta citología da normal, que se haga una biopsia y una colposcopía y una biopsia para confirmar, digamos, la lesión. Ujú. Y bueno, cuando da negativo, se recomienda hacer el test de VPH a los 5 años. eh, y bueno, y después no, cuando la citología daba negativa, se hacía el test a los 18 meses, y bueno, después si ahí daba positivo, se volvía a hacer la citología, bueno, y lo que era normal, la colposcopía y biopsia, y si da negativo, se vuelve a hacer un test a los 18 meses. Claro, ahí siempre se parte de la premisa de que si el test da positivo, pero la lesión da negativa, vos estás diciendo, la paciente tiene BPH, pero no tiene ninguna lesión. Buenísimo. Volvamos a ver en 18 meses a hacer el seguimiento, digamos, a ver qué onda. Bueno, sigue teniendo BPH, pero sigue sin lesión. Buenísimo. O ya no tiene BPH, querría decir que ya venció la infección por BPH, ya se resolvió espontáneamente, entonces recién se lo hace a los 5 años. Y en cualquier momento que la citología dé positiva, se lo confirma con una biopsia. Y acá que vos ya sabés que se trata de un SIN3, ¿qué biopsia? O sea, ¿confirmas con una incisional o directamente con la conificación? Y con la conificación para ya extraerla, porque Claro. es Sí, poco probablemente probable acá directamente que haces eso. perder. Bien, ¿Cómo? re bien. Que acá probablemente harías eso directamente la conificación, o sea, Bien, para qué harías una incisional primero? No, claro. no tiene mucho sentido. Así que excelente, Mar. Re bien presentado. Me dijiste todo lo súper importante. Y bueno, recordar que está la vacunación del VPH, que es parte del calendario vacunatorio obligatorio nacional para todo niño y niña de 11 años. Se le pone esa edad porque es cuando más efectividad tiene, tanto por el comienzo del inicio sexual como por la infección del VPH en sí. Teniendo en cuenta que son ahora dos dosis, se modificó, se ponen en el momento de la dosis y otras 6 meses. Esta tetravalente protege de las cepas 6, 11, 16 y 18, o sea, las de bajo riesgo y las dos de alto riesgo. Así que esto ha generado que disminuya mucho la incidencia y mortalidad de este cáncer. Así que bueno, estamos en eso de ver los cambios que se producen. Súper bien. Eh, mm, bueno, ¿quién se juega que hagamos otro cáncer juntos? De su propia elección. Por ejemplo, este de cáncer de mama. Nachi, ¿te animás? Bueno, vale. Bien, perfecto. Bueno, primero que nada lo veamos. Este acá se tiene como material una punción biopsia, ya te está diciendo el método, eso está bueno, muy simpático. Edad 60 años, se reciben múltiples fragmentos tisulares cilindroides que en conjunto miden 7 por 3 por 3 milímetros, son blanquecinos de consistencia firme y se incluyen totalmente. El diagnóstico es de carcinoma NST invasor de la glándula mamaria izquierda, grado tumoral 3, con un grado de diferenciación 3, grado nuclear 3 e índice mitótico 3, y tiene embolias vasculares neoplásicas con infiltración perineural. Bueno, al método, ¿cómo lo introducís acá? O sea, ¿qué me podés decir de este método? Bueno, se,
se hizo una punción biopsia que consiste en... Ah, no, pero no es por aguja fina, ¿no? No, acuérdate que la punción biopsia Se es una extraen biopsia cilindros. y la aguja fina es una citología, pero la punción biopsia también se llama aguja gruesa y se extraen cilindros porque la aguja gruesa también tiene forma de cilindro. Bien. Eh, bueno, no sé qué más se puede decir sobre el método. Bueno, que además de que son cilindros, el tamaño que tiene es pequeño, así que además probablemente se trata de una biopsia de tipo incisional de la mama que se esté realizando en una lesión palpable o, no sé, cualquier cosa, puede decir ahí, o que después se va a fijar en formar el 10%, o que este es el método que estudia los tejidos de pacientes vivos. Ahí pueden agregar, es como cuando van a la heladería y les dan para que pongan el topping del helado. Ahí el topping puede ser lo que vos quieras, dentro de las opciones que vemos siempre. Y sobre el diagnóstico, bueno, tenemos el carcinoma NST, que era el sin tipo específico, que es invasor en la glándula mamaria. Acá lo ideal sería que lo definamos. ¿Cómo definirías un cáncer NST de la mama? Los cánceres NST, dentro de los cánceres de mama, la mayoría eran adenocarcinomas. Esos adenocarcinomas se clasificaban en in situ y en invasor. El carcinoma invasor, teníamos el ductal o NST, que es este que presenta la paciente, que eran carcinomas que no pueden ser subclasificados de otro tipo. Bueno, NST significa que no tienen un tipo específico y eran los más frecuentes también. Bien, y acá también puedes definir adenocarcinoma en sí, o sea, una neoplasia maligna. Bien, neoplasia maligna de tejido derivado de las glándulas, digamos. Claro, del epitelio glandular o neoplasia epitelial maligna de las glándulas mamarias. Perfecto. Lo que tenés abajo, hay el grado de diferenciación 3, nuclear 3, índice mitótico 3. ¿A qué se refiere? Ahí está hablando de los factores pronósticos del grado de diferenciación, que era, en este caso se usaba los criterios de Nottingham. Exactamente. En este caso vemos que tenemos el grado de diferenciación 3, que bueno, todos son 3, el grado de mitosis también y el grado del pleomorfismo también, por lo tanto es un carcinoma que está muy mal diferenciado porque vemos que suma 9, que era el puntaje más alto que se puede tener en esta escala, y bueno, son los que tienen peor pronóstico, digamos. Bien, ya que incluso podrías especificar, si es que te lo acordás, si no, no pasa nada, de decir que el grado de diferenciación 3 quiere decir que las glándulas no forman glándulas, sino que forman cordones. Que Perdón, el grado sí. nuclear 3 quiere decir que está mal diferenciado y que el índice mitótico 3 que hay más de 10 mitosis por campo. Lo que en Bien, general, como vos decís, va a tener un comportamiento biológico agresivo. A mí me encanta decir esas tres palabras juntas, comportamiento biológico agresivo, porque es lo mismo que decir mal pronóstico, pero cuando lo decís junto, o sea, es decir, tiene mal pronóstico, queda re elegante. Y bien. con respecto a esto de las embolias y la infiltración, ¿qué podemos decir? Eh, O sea, si tenemos una embolia vascular que nos dice que es neoplásica, es un indicio de que está de queriendo que hubo diseminar. diseminación. Claro, y que tenga una infiltración perineural también nos está diciendo, fíjate pollito, porque se puede estar mandando por los nervios también. Y Bien, acá recordemos que la metástasis en mama es frecuente, entonces tenemos que evaluar cómo están los ganglios, tenemos que evaluar si hay metástasis a distancia, y esta es una buena oportunidad para que digas, junto del grado tumoral con esto, que hay al toque digas, bueno, estas dos características son de un muy mal pronóstico, por lo tanto es importante evaluar si la paciente presenta focos neoplásicos secundarios formados a partir de este foco primario que estamos estudiando ahora, que ya de por sí es bien agresivo. Y acá, bueno, se puede hablar de toda la clasificación que acá abajo dice que se tiene que estudiar el HER2 neo, RP, de los receptores de progesterona, los receptores de estrógeno.
Entonces ahí también podés hablar de la clasificación según factores predictivos, por ejemplo. La verdad que ustedes con que hablen esto ya es mucho sobre el informe, o sea que ya está bien. Ya agregar esto de factores predictivos es algo que suma puntos únicamente. Así que está bueno, que podrían decir que bueno, que eso todavía se tienen que realizar los estudios de receptores de estrógeno, progesterona, HER2/neu y Ki67, que son los factores predictivos para el cáncer de mama, es decir, que su presencia o ausencia nos van a ayudar a adecuar nuestro arsenal terapéutico, y esto también nos permite subclasificarlo al cáncer según si es luminal A, luminal B, HER2/neu o basal o triple negativo. El luminal A tiene una sobreexpresión en las células de los receptores de estrógeno y progesterona, pero no de HER2/neu. El luminal B tiene positivo para receptores de estrógeno, progesterona y HER2/neu. El HER2/neu solo para HER2/neu. Y el basal o triple negativo tiene los tres negativos. Esto, como dijimos recién, nos va a ayudar a adecuar la terapéutica porque va a determinar cuáles son las características que tiene la neoplasia y nos permite estratificarlo al paciente. Y bueno, este paciente tiene 60 años. Recordemos que el Instituto Nacional de Cáncer recomienda hacer la mamografía cada cuánto. Cada 10 años. ¡No! 2 años. No, perdón. 2 años. Claro, toda mujer de entre 50 y 70 años tiene que hacer al menos una mamografía cada 2 años. Como diciendo, si no te lo haces todos los años, bueno, no pasa nada, pero cada 2 años al menos. Ahora, esta señora capaz que haya seguido el consejo de Nachi, se lo haya hecho a los 10 años recién porque tiene un cáncer súper avanzado. Y acá es un momentazo para que brillen y digan, porque tengamos en cuenta que si la neoplasia se encuentra cuando mide menos de 1 centímetro, el 90% de probabilidades es que cura al 100% y remita totalmente. O sea que acá el factor de la prevención y por medio del tamizaje, que recuerden que es una prevención secundaria, juega un factor muy importante en la detección temprana para un tratamiento oportuno. Y bueno, también tener en cuenta que si hay un antecedente familiar de cáncer de mama en un familiar de primer grado, digamos, lo ideal es comenzar con este tamizaje 10 años antes de que el familiar presentó la lesión. Y bueno, ahí sí creo que es todo lo que podíamos Tengo ocurrir una hoy en día. pregunta Sí, sobre el factor predictivo que teníamos, el HER2/neu, ¿no? ujú, Vos ahí hablas de la clasificación en luminal A, luminal B, triple negativo y HER2/neu positivo. ¿Eso sí. sería dentro del factor predictivo o se toma como factor pronóstico? Eso no me ha quedado claro, la clasificación en Acordate sí. que los factores predictivos están dentro de los factores pronósticos en realidad. Nosotros los clasificamos para separarlos bien, pero te acuerdas con los mismos factores pronósticos que decíamos, dependientes del ambiente, del paciente y del tumor. Y dentro del tumor estaban los que son histológicos, que son el tipo, subtipo, grado de diferenciación y estadificación. Y abajo teníamos una clasificación que decía de los factores predictivos. O sea que esto es tanto predictivo como pronóstico. Vos podés hablarlo junto con la clasificación de tipo y subtipo a este tema. Yo elegí dejarlo para hablar de los predictivos porque para mí me resultó más cómodo, pero podés mencionarlo en cualquier momento. Porque la clasificación que vos le das de luminal A a luminal B es en base a los factores predictivos. Si no, directamente podrías haber dicho, bueno, los factores predictivos son HER2/neu, receptores hormonales y Ki67 que permiten adecuar la terapéutica. Y ya está, sin Bien, mencionar los subtipos. bien. Y otra cosita, ¿cuál sería el peor pronóstico de esos 4? Generalmente el basal o triple negativo, porque al no tener sobreexpresada ninguna de estas mutaciones, que nosotros podamos adecuarle al tratamiento, significa que nuestro tratamiento no va a ser específico, sino que va a tener que ser más agresivo y más sistémico. Por ejemplo, el que tiene receptores de estrógeno y progesterona suele ser de los mejores, porque te dice que tus células tienen receptores hormonales, por lo tanto las células carcinogénicas crecen cuando vos secretas hormonas. Entonces se hace una inhibición hormonal. Muchas veces se hace sacando los ovarios, nada que ver, ¿viste? Pero así dejas de producir hormonas endógenas, o muchas veces también con algún fármaco que inhiba esta proliferación hormonal que detiene el crecimiento del cáncer, un poquito. Entonces, por ejemplo, ese es de los que mejor pronóstico tienen cuando tienen los receptores de estrógeno y progesterona. Bien, gracias vos. Y es súper importante esta determinación, por eso ahí abajo les tiran incluso como ayudita el hecho de decir hay que realizar esta observación, ¿viste? Porque es importante determinar si tienen o no estas alteraciones.
Bueno, duda, no, ¿saben qué? Si salgo y me fijo para ver si están todos los del grupo 9. Así sigamos viendo cánceres todos juntos. Faltan un par, ¿puede ser? No me acuerdo quién más estaba en el 9. Bueno, eh, ¿qué cáncer les gustaría ver ahora? ¿Hay alguno que tengan más dudas que otro? ¿Alguno que necesiten repasarlo o en particular que quieran ver? Bueno, este de recto está lindo también, podríamos hablar de este. Che, les pregunto, ¿desde ahí se escuchan los obreros que hay al lado? ¿Los ruidos que hacen? No, Ah, bien, buenísimo. Bueno, entonces, acá tenemos material recto, edad 55 años, se reciben fragmentos tisulares que en conjunto miden 10 por 5 por 3 milímetros, son irregulares blanquecinos, se incluyen totalmente, y acá tenemos un adenocarcinoma moderadamente diferenciado del recto. Había uno más lindo que este. Este. Cami, ¿te animás a que hagamos este juntas? No, ojo. Bueno, está bien. Acá lo que tenemos es una lesión vellosa del recto, paciente de 75 años, que se recibe un fragmento tisular polipoide subpediculado que mide 3,5 por 1,5 por 1,5 centímetros, superficie rugosa grisácea, al corte sólido grisáceo y se incluye totalmente. El diagnóstico es de adenocarcinoma originado en adenoma túbulo velloso con el margen quirúrgico comprometido. Bueno, acá primero que nada, el método que estamos utilizando, ¿a alguno se le ocurre que puede ser? una biopsia cisional. Claro, porque se está sacando un pólipo, nos dice acá un fragmento tisular polipoide. O sea que acá vamos a decir, se realiza una biopsia de tipo excisional dirigida por endoscopia digestiva baja, o sea, un colonoscopio, y lo que se saca es un pólipo que mide 3,5 por 1,5 por 1,5 centímetros, que cuando lo estudiamos nos damos con que tiene un adenocarcinoma originado en un adenoma y que tiene el margen quirúrgico comprometido. Acá, el adenocarcinoma está haciendo referencia a una neoplasia epitelial maligna derivada del tejido glandular del colon, que tiene como lesión precursora el adenoma de colon. O sea que el hecho de que esté originado en este adenoma nos está hablando de la lesión precursora que tiene. Este adenoma puede evolucionar a adenocarcinoma in situ y luego a adenocarcinoma ya infiltrante. El adenocarcinoma de colon es más frecuente en hombres que en mujeres, tiene que ver mucho la edad del paciente, es un paciente de edad avanzada, tiene que ver si es que tiene mutaciones genéticas, en cuanto a factores no modificables, también la dieta que tenga el paciente, si es que es sedentario, si tiene obesidad, si es que los hábitos dietéticos que tenga. Esos serían como factores de riesgo para el desarrollo de este adenocarcinoma, además del hecho de que hay tipos de carcinomas de colon que son de tipo hereditario por enfermedades genéticas de la mutación del APC, como la poliposis adenomatosa familiar, en la que lo hace ser un factor de riesgo es el hecho de que tengan cientos de pólipos y esos tienden por multiplicidad a malignizarse. Como es una neoplasia de tipo glandular, con respecto a los factores pronósticos, vamos a estudiar en su grado de diferenciación el porcentaje de glándulas que tenemos afectadas, el índice mitótico o cantidad de figuras mitóticas anormales que tengamos. Vamos a estudiar el pleomorfismo de las células, de los núcleos, y esto nos va a permitir decir si está bien diferenciado o mal diferenciado. Con respecto a la estadificación, acá también utilizamos el sistema TNM, en la que la T, acá característicamente, nos habla en específico sobre la profundidad de las lesiones y las estructuras que está invadiendo, más allá de los tamaños que tengan, sino estructuras que invade. Y bueno, la N y la M hacen siempre referencia a los ganglios regionales, a los nódulos linfáticos y de la metástasis a distancia. El cáncer de colon cuenta con un factor predictivo que es el oncogen mutado KRAS, que también va a favorecer una proliferación más rápida de las células.
que es una característica también de las neoplasias malignas. Y en este caso estamos viendo que el margen quirúrgico está comprometido, o sea que se sacó toda la lesión poliposa, pero no se quitó toda la lesión del adenocarcinoma porque este ya está infiltrando en la mucosa, por lo que podemos presumir que es un carcinoma ya avanzado y tendríamos que estudiar si es que tiene o no metástasis en algún lugar. Uy. Bueno, sobre el paciente, este es un paciente de edad avanzada que, como habíamos dicho, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer. Por eso es importante que a partir de cierta edad, más o menos de los 60 años, se realice un tamizaje a los pacientes, generalmente con colonoscopía, o que consulten si es que notan cambios en sus hábitos de defecación o en las características de la materia fecal, como por ejemplo el hecho de que sea más oscura, sea negruzca, puede significar que tenga una pérdida de sangre oculta en las heces, que esto es típicamente por un carcinoma gástrico o ya, o sea, de tipo específicamente de colon recto. También nos va a interesar si es que el paciente presenta síntomas como fatiga o como anemia, porque esto también nos hablaría de la pérdida de sangre que está teniendo, que origina este cansancio. Es importante como métodos de prevención, quizás, o formas de prevenirlo al cáncer, que la persona lleve una alimentación rica en fibras, en líquidos, no tanto en carnes y en grasas, porque eso irrita la mucosa, pero sí una dieta que sea amena para que facilite todo el tracto intestinal, que sea más suave la digestión. Y bueno, va a haber que estudiar siempre si es que hay o no compromiso de otras de estas estructuras para elegir bien el tratamiento que se va a utilizar en este caso. Y esto sería más o menos lo que pueden mencionar de este tipo de cáncer. Siempre una posibilidad acá es, yo no lo mencioné, pero podrían haber mencionado, la clasificación de los pólipos. Los pólipos se clasifican en neoplásicos benignos y malignos. Los benignos son los adenomas y los malignos son los adenocarcinomas. A su vez, este adenoma es túbulo velloso, eso quiere decir que su microscopía presenta morfología tubular y vellosa simultáneamente. Y en la macroscopía lo podemos clasificar en pediculado o en sésil. En este caso nos dice que es subpediculado. El pediculado es el que tiene un tallo de implantación de más o menos entre 1 y 2 centímetros, que nos permite decir que va a tener menos potencial de malignización, porque la displasia que comienza desde la punta demora más en llegar a la mucosa. En cambio, el que es sésil tiene mayor potencial de malignizar porque tiene una base de implantación ancha y enana. O sea que es más fácil que llegue a invadir la mucosa. ¿Alguna duda de esto? ¿Hubiesen hecho algo diferente, cambiado algo? También se podría hablar de la carcinogénesis, de la vía de la Sí, catenina y esas cosas. claro, exactamente. Uno acá podría hablar de toda esa vía de que, bueno, cuando el APC está mutado, no va a poder impedir o destruir a la beta-catenina, por lo tanto la beta-catenina en ausencia de estímulos va a generar proliferación celular y esto va a ser un cambio que va a empezar esta vía de carcinogénesis. Y también la inestabilidad de los microsatélites, en el sentido de que cuando hay una deficiencia en la reparación del ADN, estos se van a acumular, las pequeñas mutaciones, que pueden ser de diferentes tipos, por ejemplo, del P53, del CARRAS, de las telomerasas, que van a favorecer, como habíamos dicho con el CARRAS, un crecimiento descontrolado, más rápido y de forma más invasiva. Esa también es otra chance. Siempre un as bajo la manga es que hablen de características de la neoplasia en general, cuando la definen, o que digan el tema de que es un crecimiento patológico, autónomo y irreversible, equilibrado a su evolución natural, es incompatible con la vida. Todo eso sería factible. Algo diferente que podrían haber hecho acá. ¿Alguien se ofrece voluntariamente a que hagamos cáncer de piel? Ayudarme un poquito. A ver. Mm, mm, mm. Caro, ¿te animas a que hagamos cáncer de piel? ¿O Nico? No,
yo no, no sé si hay de próstata o no sé, Sí, hay uno de porque piel próstata. no Bueno, sé hagamos muy de bien. próstata. Uy, bueno, léelo tranqui y cuando estés listo, lo presentamos juntos. Yo te voy preguntando cositas. Bueno, Bueno, ¿qué se recibe acá? voy empezando. Sí, sí. Bueno, se recibe un informe cuyo material sería una punción prostática, ya que se reciben fragmentos cilindroides. Y el hecho de que Eh, dice punción prostática, eso está bueno. claro, eh, bueno, el diagnóstico sería un adenocarcinoma acinar. eh, no sé, me cuesta muchísimo. A ver, Bueno, a ver, esa es la importancia de la práctica. Me dijiste perfecto, es una punción prostática por el tamaño y todo. Bien. El diagnóstico, primero que nada, ¿qué es un adenocarcinoma? el adenocarcinoma es una neoplasia maligna, epitelial maligna, de tejido glandular. Excelente. Y según las características que tiene este adenocarcinoma por ser glandular, nosotros lo estudiamos en su porcentaje de glándulas, que acá te dice grado histológico y tiene un Gleason 3+4. Entonces, hablemos de qué es el score de Gleason. Sí. El score de Gleason es el grado de diferenciación, que se podría explicarlo en 5 números, o sea, era doble numeración. Ajá. Eh, el Acuérdate primer que número sería generalmente el se usa de, doble porque hay más de un patrón glandular. Entonces se usa dos números porque hay dos claro, patrones. Bien. claro, el primer número sería el del patrón más importante. Ajá. eh, no sé, no sé qué más decir de eso. Bueno, que el patrón más importante sería una clasificación 3. Acá se usan números del 1 al 5. O sea que 3 de 5 es moderadamente indiferenciado. Y el segundo patrón, que es el segundo en frecuencia, digamos, en predominancia, tiene 4, o sea que está bastante mal diferenciado. Entonces vos tenés un Gleason de 7, que en general va a significar que está moderada a malmente diferenciado. Bien. Bueno, ¿hay qué otra cosa te parece significante del diagnóstico? Que bueno, que no tiene invasión a la grasa, Perfecto, en la grasa no, pero, pero sí en la perineural. o sea que esto, ¿qué te hace pensar? Eh, no sé. Que se puede estar diseminando, podría ser, porque ahorita que una de las vías de metástasis Bien, es nervios, o sea que acá te está diciendo si puede estar diseminando por los nervios. Eso es importante. bien. De ahí, eso es un poquito sobre los factores pronósticos. Acá podríamos hablar de si hay lesiones precursoras, un poco de lo que es el PIN, la atrofia, la hiperplasia, o si es que produce sintomatología.
¿Te acordás hacia dónde suele ser el crecimiento de la próstata? Si es hacia la zona de transición periférica o central. Hacia la periódica en el caso de que sea adenocarcinoma. Si Bien. fuese Entonces, ¿produce una síntomas? benigna sería hacia central. Exacto. No, en este caso suele presentar síntomas, sino que se lo detecta más que nada por su metástasis. Recién. Bien, o por el tamizaje, porque como es un cáncer tan frecuente en los hombres a partir de los 50 años, se recomienda también que hagan tamizaje con la visita al proctólogo, tacto rectal, medir el PSA en sangre. Es sumamente frecuente el cáncer de próstata, pero por suerte no es tan mortal. Entonces, si hablamos de factores de riesgo, por ejemplo, ¿qué sería importante mencionar? La edad del paciente, Ajá, que creo que sí la decía, 65 años. 65 años. Bueno, paciente masculino y no sé. El hecho de que tenga un aumento de los andrógenos, que a lo largo de la vida van generando el aumento del crecimiento de la próstata, que tenga un PSA mayor a 10. Recuerden que el PSA, que es el antígeno prostático específico, es normal hasta 4, pero también es normal que mientras avanza la edad aumente a 5, 6, 7. Pero ya mayor de 10 se lo considera un factor de riesgo para el cáncer de próstata. También era más frecuente en la raza negra. Y bueno, también se podría hablar un poquito del diagnóstico, que se lo hace con el tacto rectal, muchas veces también con el PSA, con la ecografía transrectal, y que el diagnóstico lo hacemos con esta punción prostática, que si nosotros encontramos ya el carcinoma, se va a extirpar o la lesión o la próstata. ¿Se entiende más o menos qué es lo que tendrías que mencionar? Sí, Bueno, buenísimo. Hay que meterle mucho repaso de estos temas. Muchas veces por ahí es fácil hacerlo con el cuadrito de las neoplasias, porque hace que sea más rápido, pero sino que le den una leidita hasta que vaya quedando. Ahora veamos, por ejemplo, si nadie se suma, lo puedo hacer yo, al que es de melanoma. Acá está. Bueno, en el caso de melanoma, acá se recibe piel de planta del pie, paciente de 76 años, se recibe un losange que mide 2 por 2 por 1 centímetro, la superficie epidérmica presenta en situación central una lesión sobreelevada que mide 1,7 por 1,4 centímetros, es de bordes irregulares y coloración negruzca, se encuentra a 0,2 centímetros del margen indicado como interno y mide 0,4 centímetros de espesor. Se colorea con tinta china para el control de márgenes y se procesa según protocolo, se realizan cortes seriados y se seleccionan fragmentos representativos. Acá de las características, bueno, vemos que nos aclara que es una biopsia incisional, porque si no había quedado claro con el tema de que es un losange, y empieza a describir la neoplasia. Entonces acá diríamos, bueno, en este informe se recibe como material piel de la planta del pie mediante una biopsia de tipo escisional, específicamente con la técnica de losange, que se cortaba en forma de huso con el bisturí, y dentro del centro del huso quedaba la lesión, que en este caso se corresponde con un melanoma. El melanoma es la neoplasia maligna derivada del epitelio pigmentario, es decir, de los melanocitos. Va a tener características muy malignas en general, es el cáncer menos frecuente de piel, pero el más agresivo. De hecho, acá en sus características vamos a ver que ya nos informa que tiene un crecimiento vertical, que es una característica súper maligna por el hecho de que crece de manera infiltrante y alcanza otras estructuras. El tamaño tumoral es de 1,7 centímetros por 1,4 por 0,4. Recordemos que un nebus normal mide hasta 5 o 6 milímetros. Esto es bastante más. Y bueno, nosotros vamos a ver sus factores pronósticos según la cantidad de porcentaje de queratina que encontremos, las mitosis atípicas y el pleomorfismo. Y lo vamos a clasificar según el sistema TNM. ¿Se acuerdan que T era el tamaño, N de los nódulos, M de la metástasis? Acá dentro de T incluíamos lo que era el score de Breslow y los niveles de Clark, que son aclarados. Nos dice que tiene un Breslow de 4 milímetros, que se corresponde con un Breslow 4 en la escala. Los niveles de Clark están en 4, que quería decir que ya está afectando la dermis reticular. Y el TNM que nos marca es de T3B, NX, MX,
porque no podemos evaluar todavía si es que hay o no metástasis en los ganglios regionales o a distancia. Otra característica que nos da es el índice mitótico, que es de 19 figuras por milímetro cúbico. Es también bastante elevado, esto no puede decir que está creciendo rápido. Y no todo es negativo acá, hay cosas muy positivas, como el hecho de que diga márgenes de resección quirúrgica libres de la lesión. El hecho de que el margen quirúrgico esté libre quiere decir que se sacó efectivamente toda la lesión, lo que para el paciente es muy bueno, porque no solo se sacó toda la lesión, sino que dice invasión linfovascular ausente, invasión neural ausente, y digamos, esto va a querer decir que podríamos decir que el paciente está curado. Obviamente hay que estudiar los ganglios y hay que estudiar la metástasis a distancia, pero por estas características, si bien es una neoplasia muy agresiva el melanoma, acá parecería que ya se la sacó completamente, por lo que se podría hablar de la curación del paciente. Si no fuese así, también deberíamos considerar los factores predictivos, que en el caso del melanoma es el oncogen BRAF, que hay que estudiar si tiene presencia o ausencia. Y otra característica que tiene es la presencia de una ulceración. La ulceración es una solución de continuidad en el epitelio que tiene una alteración de la membrana y tiene pérdida de la sustancia, que en el caso de los cánceres de piel significan un factor de agresividad. El paciente tiene una edad avanzada, lo que constituye un factor de riesgo para el cáncer de piel tipo melanoma, de hecho es el principal cuando hablamos de melanoma, pero también nos va a importar si el paciente tuvo exposición en su vida a la radiación ultravioleta, a carcinógenos ambientales, a enfermedades inflamatorias crónicas o lesiones que no logren curarse, si tiene presencia de nebus habitualmente, le salieron nebus o pecas nuevos, si es muy blanco, si tiende la piel a tener heridas crónicas. Acá factores de riesgo es bastante, pero lo más importante es la edad. Y el paciente entra en el grupo de edad de riesgo. Acá, para el control dermatoscópico que uno puede realizarse a sí mismo, se basa en el control de los lunares que uno tiene, de los nebus, a ver si tienen características normales o anormales. Y eso lo veíamos con la regla del ABCDE. La A hace referencia a la asimetría. Un nebus normal suele ser simétrico, mientras que uno maligno suele ser asimétrico, es decir, si se lo divide en cualquiera de sus mitades, no es igual de un lado que del otro. La B hace referencia a los bordes. Generalmente una lesión benigna tiene bordes regulares. Acá esta nos aclara en la macroscopía que tiene bordes irregulares. La C hace referencia a la coloración. Un nebus normal suele ser rojo o amarronado, incluso puede ser amelanocítico, medio rosado. Y este nos dice coloración negruzca. Además, los malignos pueden tener más de un color o pueden variar de color en el tiempo o tener colores atípicos como negro, azul, gris, verde. La D es del diámetro. Un nebus normal mide hasta 6 milímetros. Este mide 1,7 centímetros por 1,4 por 0,4 de espesor. Es muy grande. La D era del diámetro. La E hace referencia a la elevación. Una lesión benigna suele ser plana o con una ligera sobreelevación. Y esta nos dice que es sobreelevada acá también en la macroscopía. O sea que esta es otra característica maligna que tiene. En general, va a ser importante recomendarle a los pacientes para la prevención que intenten no exponerse a la radiación ultravioleta en horarios agresivos, dices entre las 10 y las 4 de la tarde, que es cuando el índice ultravioleta es más alto. Eso ustedes también lo pueden ver en su celular, cuando buscan el clima, les sale cuál es el índice UV de este preciso momento. Va a ser importante también recomendarle que se use protector solar con factor de más de 50, ya que los demás no protegen realmente, y de 50 para arriba todos son casi igual de buenos. Importante que si se tiene que exponer sí o sí al sol por su trabajo o por la zona en la que vive, que utilice protectores físicos, como el hecho de usar ropa mangas largas, que uno sabe que hace calor, pero esto es una manera de protegerla a la piel de la radiación que va a recibir. Y bueno, también siempre hacerse controles cada tanto, y más que nada uno que tiene cierta visión de los lunares que tiene, llevarles un control con el ABCD, pero también es una realidad que, por ejemplo, una lesión en la planta del pie no sea fácil de ver para el paciente y no sea, por lo tanto, fácil de controlar. Ahí jugaría el papel de ir cada tanto al médico y que se haga esta revisión dermatoscópica de todo el cuerpo. Y bueno, eso sería más o menos todo lo que es sobre cáncer de piel. ¿Alguna duda sobre este tema? ¿O hubiesen Una hecho cosa algo? del informe Sí, que dice abajo.
¿Qué significaba PT3B? La T es del TNM, todo es T3, el estadio está en T3, la N es de los nódulos, M metástasis, y la P quiere decir que esto lo escribe el patólogo, porque cuando ustedes ven la historia clínica, tiene una C adelante, porque es lo que el clínico piensa. Pero bueno, esa P es porque lo dice el Ay, patólogo. gracias. Muy buena tu pregunta, no me di cuenta de aclararles. Acá también podrían haber mencionado la ulceración como factor de agresividad. Yo les contaba recién a los chicos que este fue mi informe final. O sea, no específicamente este, porque a mí me había tocado un cáncer de tipo escamoso, pero también me había tocado en la planta del pie y también decía que tenía acá ulceración presente. Entonces yo agarré la palabra ulceración y la tomé para hablar directamente de diabetes. Y dije que bueno, que el paciente presenta ulceración, que es una solución de continuidad, bla, 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 y que yo debería también realizar el diagnóstico diferencial con diabetes porque es un paciente grande, que quizás yo me lo imaginaba que sea obeso, que podría tener una alteración de la insulina. Entonces ahí ya empecé a hablar de definición de diabetes, características, tipos de diabetes, complicaciones agudas, crónicas, y ahí ya hablé de pie diabético y con eso termino mi examen. Porque recuerden que siempre hay que hablar del primer parcial y del segundo parcial. Acá justo yo encontré un tema de enganche que si no lo dan ustedes se los va a dar el docente, así que tranqui con eso, no hace falta que sean tan imaginativos y creativos. Pero bueno, yo les tiré el gancho porque yo elegí esa opción, porque diabetes me parece un tema hermoso para hablar. ¿Tienen alguna duda o algo que les gustaría que indaguemos más, que repasemos, que hubiésemos dicho de otra manera? Bueno, si no, veamos, no vimos pulmón todavía, ¿cierto? No, no No, vimos. Bueno, creo que es el único que nos falta. Veamos pulmón y ya quedan liberados. Bueno, ¿alguno se anima a ayudarme con pulmón? Bueno, en este caso se trata de una citología, es líquido pleural, ¿bien? Y ahí en la microscopía nos dice son extendidos celulares, o sea que nos está confirmando que es una citología. Así que podríamos decir, se recibe una citología del líquido pleural. La citología es un método que estudia las células del paciente para el diagnóstico, pronóstico. Eh, es importante reconocerlo porque en este caso es una citología de líquidos que va a requerir que separemos el líquido de las células. Esto se lo va a hacer mediante centrifugación o mediante el ultrafiltrado, que nos va a permitir después, mediante el procesamiento histológico, estudiar las células. Este es un método que es sencillo, es poco invasivo, se hace dirigido por toracoscopía, que también se le llama pleuroscopía, y que nos permite tener una buena visión de lo que es la pleura. Se hace intercostal, o sea, se toma la muestra de entre las costillas, se punza. Y bueno, es un método que nos permite el tamizaje de las lesiones neoplásicas en este caso. El diagnóstico es de extendido positivo para células neoplásicas compatible con adenocarcinoma. Acá nos está hablando de que el paciente podría presentar un carcinoma de pulmón. Recordemos que como es una citología, tiene que ser después confirmado con biopsia, pero ya nos está dando un dato importante, que es que las células presentan signos de ser un adenocarcinoma. Dícese criterios de malignidad. El adenocarcinoma, bueno, es la neoplasia epitelial maligna derivada de las glándulas, es uno de los más frecuentes en pulmón. Recordemos que pulmón es el cáncer más frecuente, bueno, era el segundo más frecuente tanto para hombres como para mujeres en 2010. En 2018, por un cambio en los hábitos, baja a ser el cuarto en Argentina, pero que sin embargo sigue siendo el que tiene más alta mortalidad. O sea que disminuyó la incidencia pero de frecuencia, pero no de la mortalidad, porque es un cáncer en general muy agresivo. Dentro de este, sin embargo, el adenocarcinoma se considera uno de los que mejor pronóstico tiene dentro de estos cánceres tan agresivos. Como características, vemos que, bueno, se tiene un crecimiento lento y esto lo hace ser de mejor pronóstico. Vamos a estudiar el porcentaje de glándulas que tenga afectadas, las mitosis atípicas. Acá incluso nos aclara que tiene un pleomorfismo nuclear marcado, que están en la periferia, eso es característico también del adenocarcinoma.
tiene nucleolos poco destacados y citoplasmas amplios vacuolados, o sea que pierde un poco ahí la relación núcleo-citoplasma. Vamos a estudiarlo en la estadificación con el sistema TNM, en el cual T hace referencia al tamaño, T0 es que no hay lesión, T1 que hay una lesión menor a 3 centímetros, T2 que es entre 3 y 7 centímetros, T3 más de 7 centímetros y T4 que ya se presenta adherido al plano. Los factores predictivos en este caso van a ser el factor de crecimiento, que es el EGFR, y la proteína ligada a las quinasas, que es el ALK. Ambos van a significar un aumento en la proliferación celular y en la rapidez que esto se hace, además de aumentar significativamente la probabilidad de evasión de la apoptosis que tienen las células, lo que va a favorecer el desarrollo del cáncer y si nosotros lo encontramos positivo, nos permite estratificar al paciente y adecuar nuestra terapéutica para este caso en particular. El paciente tiene 70 años, lo que constituye de por sí un factor de riesgo para cáncer, y tenemos que saber que el principal factor de riesgo para cáncer de pulmón va a ser el hábito tabáquico. O sea que acá, si bien nosotros decimos que generalmente no está relacionado al adenocarcinoma, hay que mencionarlo porque es un factor de riesgo para todo cáncer de pulmón. Va a aumentar entre 60 y 70 veces la probabilidad de que la persona tenga cáncer. Y hay que mencionar otros factores, aunque son menores, como la carga hereditaria, la contaminación ambiental, el hecho de que una persona esté en constante exposición a un factor irritante, ya sea porque trabaje en zonas industriales, con mucho humo, y también las enfermedades inflamatorias crónicas, que ya sabemos que la inflamación es protumoral cuando cronifica. Sobre la prevención, siempre va a ser el tema de no fumar, aunque no es técnicamente una prevención de cáncer, pero bueno, sugerirle al paciente que si fumaba, tiene que dejar de fumar ya en este preciso momento, nunca más, y que vamos a tener que evaluar, primero confirmarlo con la biopsia y evaluar el TNM para saber qué tipo de lesión nos estamos enfrentando, para, bueno, decidir qué se puede hacer. Una probabilidad sería, si la lesión es chica, que se haga una tumectomía, si no ya más grande, una lobectomía, o en un caso muy agresivo, directamente una neumonectomía, que sería ya una biopsia de órgano total. Y bueno, eso sería sobre cáncer de pulmón lo que se me ocurre ahora que podemos decir. Les contaba antes a los chicos que una posibilidad acá también sería que ustedes enganchen el tema factor de riesgo de inflamación pulmonar directamente con tuberculosis y que digan que, bueno, que si sospechamos que el paciente es no fumador, por lo que nos cuenta, tal vez se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que tenga, como por ejemplo la tuberculosis, que tendríamos que examinar entonces si es que tiene presencia de un granuloma. Y ahí ponerse a hablar de granuloma. El granuloma es un patrón de inflamación crónica caracterizado porque tiene forma, bueno, y ahí empezar a hablar de granuloma, que eso ya sería su tema del primer parcial. Pero, como les digo, eso siempre es a su criterio, a su gusto. Yo simplemente les doy sugerencias o herramientas que ustedes después pueden decidir cómo utilizar. ¿Tienen alguna duda de ese tema? ¿O de cómo encararíamos este informe? ¿Queda alguna duda, alguna sugerencia? No, de mi parte no. Pero bueno, tengo que repasar un montón, digamos. Claro, o sea, lo que yo estoy haciendo es una visión medio general. Obvio que ustedes tienen que ir y repetirlo hasta que se cansen. Algo que yo les sugiero siempre es que se junten entre dos, por videollamada, por llamada, lo que quieran, y que practiquen entre ustedes, se tomen mutuamente, hablen juntos de la corrección de la manera en la que lo encargan el informe, se sugieran qué pueden agregar, qué dijeron mal de la terminología, o incluso quizás decirles, yo hubiese dicho esto también. Y eso suma mucho porque aporta a el desenvolvimiento que uno va a tener después cuando habla en un examen oral, que siempre por ahí se trata más de labia que de otra cosa. Bueno, con eso nosotros ya habríamos visto más o menos un poco de cada uno de los informes, tanto del primer como del segundo parcial. De cualquier manera, quedo totalmente a su disposición, digamos, si tienen cualquier tipo de dudas, ya sea hoy, mañana, el sábado.
Así que cuando repasen, si les surge alguna duda, me mandan. Yo voy a intentar, a medida que tenga más tiempito, terminar los informes que me faltan del archivo ese grande que les mandé. Si pueden pegarle una leída, la verdad que a mí me hubiese resultado muy práctico si yo lo hubiese tenido cuando me tocó rendir, pero bueno, nadie se tomó el laburo de hacerlo porque es medio complicado, pero si tienen la posibilidad de dar una leída, estaría bueno, les va a dar por ahí otra perspectiva de qué es lo que pueden decir, para que no se queden trabados diciendo no sé qué decir, porque siempre hay algo para decir. Y bueno, cualquier cosita me avisan. Yo el sábado voy a dar clase de consulta a la mañana. No sé todavía específicamente a qué hora porque, bueno, día post Navidad y demás. Pero eventualmente les voy a confirmar seguramente hoy o mañana, si es que es a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana, para que si tienen dudas específicas o se topan con algún informe en particular